Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 250 al 254. En ese momento, los únicos miembros sobrevivientes de Akatsuki eran Conan y Nagato, aparte de Itachi, quien había sido perdonado deliberadamente por Dak, y Zetsu, quien había sido capturado por Darkrai. Todos los demás habían sido aniquilados. Aunque el destino de Conan era insignificante, Nagato tenía que morir. Incluso sin Zetsu ni Uchiha Madara Obito, Nagato seguiría adelante con el plan Ojo de Luna. Todo por el bien de la paz. El objetivo de Akatsuki, por muy distorsionado que se hubiera vuelto, era sin duda la paz. Desde Madara hasta Nagato, Conan, Kisame, Itachi e incluso Obito, cada miembro había luchado por su propia versión de la paz. Por supuesto, sus deseos individuales y sus interpretaciones distorsionadas del verdadero significado de la paz variaban. Dak no era la excepción. Él también buscaba la paz en el mundo shinobi. Sin embargo, su visión no era la paz humana, sino un futuro donde los Pokémon pudieran vivir felices y libres en el mundo shinobi, guiándolo hacia una nueva era, la era Pokémon. En ese momento, la pregunta no era quién tenía razón o no. Se trataba de quién era más fuerte. Porque al final, el más fuerte será quien determine el futuro. Palkia, reduce el espacio, ordenó Dak, aunque no hubo respuesta verbal. Sabía que Palkia estaba reduciendo el espacio cerrado según lo ordenado. Para un dios del espacio, tal tarea era sencilla. Incluso en un mundo como este, mucho más pequeño que Grand Line, era trivial. Cerrando los ojos, Dak expandió el alcance de su Haki de observación, dejándolo estirarse hasta el límite. La limitación no era su habilidad, sino el espacio a su alrededor, que había alcanzado su límite. En el mundo de One Piece, cuando el Haki de observación de una persona llegaba a su límite, a veces desarrollaba habilidades únicas. Estas podían ir desde predecir el futuro 5 segundos antes, hasta influir en las emociones de los demás o incluso leer la mente. Para Dak, la habilidad que desarrolló fue simple pero poderosa: alcance. Su Haki de observación superaba incluso el alcance del mantra de Enel. Enel había usado el poder de la fruta Goro Goro, fruta del trueno, para potenciar su Haki, pero Dak alcanzó el mismo nivel solo con su Haki. Si a esto le sumaba sus poderes psíquicos al máximo, su alcance se volvería aún más aterrador. Aunque aún no se había probado todo el alcance de sus habilidades, Dak había logrado en una ocasión detectar y cubrir toda la ciudad Liga Pokémon, incluyendo sus alrededores. Su alcance telepático también se extendía hasta allí, aunque a mayor distancia, menor era el efecto. Por ejemplo, aunque podía comunicarse con claridad en distancias cortas, en los extremos más alejados de la ciudad sus palabras llegaban débiles e incompletas. Los encontré, murmuró Dak después de solo 2 segundos. Había localizado a Conan y Nagato en el extremo más alejado del espacio cerrado. Ya se habían dado cuenta de que la zona estaba aislada del resto del mundo. Con un parpadeo, Dak se teletransportó detrás de ellos, y su habilidad de teletransporte lo colocó en posición instantáneamente. ¿Qué eres exactamente?, preguntó Nagato, con su voz penetrando la lluvia constante del país de la lluvia. Usando su técnica del tigre de lluvia a voluntad, Nagato podía percibir cualquier movimiento dentro de su territorio mientras lloviera. En ese momento, sintió que otro miembro de Akatsuki se detenía. Probablemente, otro había muerto. El rostro de Nagato se ensombreció. Considerando que Zetsu había desaparecido antes, asumió que quien acababa de caer era Uchiha Madara Obito. Incluso ese tipo había sido asesinado. Me llaman el dios de la creación, dijo Dak tras reflexionar un momento, presentándose. Aunque algunos me conocen como el rey del mirón. ¿Qué te parece ese título? Y Nagato y Conan se quedaron atónitos y en silencio durante 2 segundos completos. En ese momento, los 6 caminos del dolor de Nagato habían sido completamente destruidos por Dak. Por cierto, los 6 cuerpos habían sido shinobi que se cruzaron con Jiraiya. Quizás Nagato los había elegido por esa conexión. Jiraiya escribió varios libros a lo largo de su vida.
Su única obra sería, la historia del shinobi totalmente valiente, constaba de 3 partes, con Naruto como protagonista principal, aunque la inspiración provenía de diferentes fuentes. La primera parte se inspiró en las experiencias de Jiraiya con la profecía del gran sabio y su viaje para encontrar al niño profetizado. En este relato, el maestro del protagonista era un reflejo del propio Jiraiya, y la historia giraba en torno a la influencia de la profecía. La segunda parte se inspiró en Nagato, a quien Jiraiya alguna vez creyó que era el niño profetizado. Nagato había leído esta parte y quizás, al ver esos caracteres escritos, encontró los otros 5 caminos para completar los 6 caminos del dolor. En cuanto a la tercera parte, que nunca se terminó, se habría centrado en el verdadero hijo de la profecía, Naruto Uzumaki. Lamentablemente, Nagato no viviría para ver el desenlace a esta historia, ya que su vida terminaría antes de que comenzara ese capítulo. Pero en este punto, Jiraiya solo había terminado la segunda parte de la historia, sin saber que su encuentro con Naruto lo cambiaría todo. Ya estás cerca de la muerte, así que no importa quién sea yo. Lo que debería preocuparte es la verdad sobre el plan Ojo de Luna. Dak negó con la cabeza ante las expresiones cautelosas de Nagato y Konan. Irónicamente, estos dos eran probablemente los menos merecedores de la muerte de todo Akatsuki. Deseaban la paz en el mundo shinobi, pero Obito había manipulado a Nagato para que creyera que el plan Ojo de Luna era la clave para lograrla, con la creencia de que la gente aprendería a anhelar la paz tras sufrir eternamente en un ciclo ilusorio de dolor. Konan, aunque tenía sus propias ideas sobre la paz, carecía de una voluntad propia. Había seguido el ejemplo de Nagato, sin cuestionar jamás su visión. Si Yaiko hubiera sobrevivido, Akatsuki probablemente habría seguido siendo una organización completamente diferente. Una facción idealista, pero en última instancia fuera de lugar en un mundo devastado por la guerra. ¿Qué quieres decir?, preguntó Konan con voz tensa. Bueno, déjame explicarte. Dak procedió a revelar toda la verdad sobre el plan Ojo de la Luna, exponiendo los verdaderos objetivos de Obito, la influencia de Madara, el papel de Zetsu y finalmente la resurrección de Kaguya. Cuando Dak terminó, Nagato y Konan se quedaron en un silencio conmocionado. ¿Le crees?, Konan le preguntó a Nagato suavemente. Nagato negó con la cabeza. No. Pero la verdad era que Nagato ya había empezado a creer. Demasiados detalles se alineaban, y el hecho de que Dak supiera tanto era desconcertante. ¿Un topo? Pero eso no tenía sentido. Casi todos los miembros de Akatsuki estaban muertos. Y Konan, sin embargo, había quedado en silencio. Al recordar el extraño comportamiento de Obito y Zetsu a lo largo de los años, la historia de Dak parecía cada vez más plausible. Pero si lo que decía Dak era cierto, entonces todo por lo que habían luchado no tenía sentido. Konan, no hicimos nada malo. Solo a través del dolor la gente de este mundo puede comprender lo que significa realmente la paz, dijo Nagato, percibiendo su vacilación. Pero se mantuvo firme en sus creencias. Aunque el plan Ojo de Luna tuviera un propósito diferente, no cambiaba el hecho de que trabajaban para que el mundo shinobi sintiera el dolor necesario para alcanzar la paz. Eres incluso más ingenuo que Yaiko. No, eres peor, dijo Dak, sacudiendo la cabeza. Esta creencia que el dolor podía llevar a la paz era absurda. Basta con mirar lo que el dolor les había hecho a Sasuke y a Obito. A pesar de todo el sufrimiento que habían soportado, ambos habían caído en la oscuridad. Lo mismo podría decirse de las 5 grandes naciones. Habían sufrido tanto dolor y derramamiento de sangre, pero la guerra aún continuaba. La paz, si alguna vez llegaba, era solo un respiro temporal para recuperarse del sufrimiento de la batalla. Y si el mundo necesitaba dolor para alcanzar la paz, ¿qué pasaba con la gente que ya había sufrido? Eres un idiota, gritó Nagato, con la voz temblorosa de ira. Estaba a punto de perder la compostura. Gracias a que mataste a Obito y Zetsu, por fin puedo seguir adelante con el plan Ojo de Luna sin interferencias. Una vez que lance Tsukuyomi infinito, traeré la paz verdadera a este mundo. Levantó la mano, preparándose para utilizar Universal Pull o Almighty Push. Nagato no se equivocaba. Sin Obito y Zetsu, no quedaba nadie que pudiera impedirle usar el plan Ojo de Luna para hundir al mundo en un ciclo infinito de dolor. Nadie, excepto Dak. Por eso tengo que matarte, dijo Dak con calma. Desde el principio, Dak supo que intentar razonar con Nagato era inútil. Él no era Naruto, quien tenía una conexión emocional con Nagato o el poder del jutsu de conversación para convencerlo. Pero eso estaba bien.
Dak tenía algo aún mejor: fuerza. Sin Naruto cerca para detener la destrucción de Konoha por parte de Nagato y evitar la continuación del plan Ojo de Luna, Dak tuvo que intervenir. De lo contrario, el mundo shinobi se perdería en el ciclo de dolor de Nagato. Sin la intervención de Naruto o Jiraiya, ¿quién podría salvar el mundo? Atracción universal. Gritaron Dak y Nagato al unísono. La poderosa atracción gravitacional del Rinnegan actuó sobre Dak, pero solo le hizo temblar ligeramente. Por el contrario, el cuerpo de Nagato fue arrastrado incontrolablemente hacia Dak. Cuando Dak sintió el poder de Banshee Tennin, ya lo había evaluado. Fuerte, sin duda, pero podría resistirse con pura fuerza bruta. Probablemente fue porque esos ojos Rinnegan no pertenecían al propio Nagato, lo que le impidió liberar todo su potencial. Según la historia original, cuando Uchiha Obito recuperó ambos ojos, su poder ocular se multiplicó por 4. Si el Rinnegan regresara a Madara, probablemente sería aún más poderoso. En cuanto al Banshee Tennin de Dak, se debía exclusivamente a sus habilidades psíquicas. Solo parecía similar. Shuriken explosivo. Konan, que estaba detrás, no se quedó de brazos cruzados y atacó junto a Nagato. Varios shurikens hechos de papel salieron disparados hacia Dak desde todas las direcciones, tomando giros bruscos en pleno vuelo. Si uno miraba con atención, podía ver la palabra explosivo, escrita en los shurikens, que claramente estaban elaborados con etiquetas explosivas. Shinra Tensei. Nagato, al ser atraído hacia Dak, no se inmutó en absoluto. Ya había sentido claramente el poder de Dak cuando controló los 6 caminos del dolor anteriormente. Sin dudarlo, inmediatamente activó la otra habilidad del Rinnegan. Una fuerte fuerza repulsiva se disparó hacia Dak, como si tuviera la intención de enviarlo a volar. Dak miró y entrecerró los ojos en silencio. Aosoku Aki. Al instante siguiente, un Aki rojo oscuro se extendió como una fuerza tangible, barriendo los alrededores. La fricción entre el Aki y la atmósfera produjo relámpagos negros y rojos que crepitaron en el aire. La inmensa presión forzó a los shurikens explosivos a caer al suelo, provocando una serie de explosiones. El Shinra Tensei de Nagato también se detuvo por completo cuando se encontró con la fuerza de la Aosoku Aki de Dak, incapaz de avanzar ni una pulgada. Además, tanto Nagato como Konan, parados cerca de Dak, claramente sintieron una presión invisible que los pesaba sobre ellos, lo que les dificultaba incluso respirar. Si su condición física fuese la de una persona común y corriente, probablemente quedarían aplastados hasta convertirse en una pulpa sangrienta bajo tal presión. Tanto Nagato como Konan ya mostraban signos de tensión. Si este ataque hubiera sido un ninjutsu hecho de chakra, habría sido más fácil de manejar. Nagato podría haber usado la técnica de absorción del camino preta para absorberlo, pero desafortunadamente para ellos, Dak era un luchador extraño que no dependía del chakra en absoluto. Ni siquiera podían comenzar a comprender cómo alguien podía volverse tan poderoso sin chakra. ¿Podría ser? ¿La era de los ninjas está llegando a su fin? Nagato no se rindió y comenzó a utilizar el poder del camino Asura. De su brazo derecho crecieron 2 brazos mecánicos adicionales, cada uno extendiéndose hacia Dak desde ambos lados. Crunch. Justo cuando los brazos mecánicos se extendían menos de medio metro, 2 puertas de aire aparecieron de repente en el aire, como si fueran bocas, mordiendo y tragándose los brazos mecánicos. Dak se había vuelto cada vez más hábil en el uso de sus habilidades. Mientras reprimía a Nagato y Konan con Aosoku Aki, utilizó simultáneamente sus poderes psíquicos para restringir los movimientos de Nagato, mientras que también mantenía su Busosoku y Kenbunsoku Aki para ayudar en el combate. En momentos cruciales, incluso podía usar el poder de la Doa Doa no Mi para atacar o defenderse. Tesoro de papel. Konan, bajo intensa presión, abrió los brazos de par en par. Desde debajo de su capa negra, un flujo interminable de armas de papel salió volando, disparándose hacia Dak con toda su fuerza. Este movimiento era inquietantemente similar al Manipulated Tools, Evenly Chain Disaster de Tenten, y también recordaba un poco a una versión más débil del Gate of Babylon de Gilgamesh. Sin embargo, esta técnica no le preocupaba a Dak. Por no hablar del tesoro de papel de Konan, ni siquiera la puerta de Babilonia de Gilgamesh lo perturbaría. De hecho, incluso podría recibirlo con agrado si Gilgamesh usara esa técnica contra él. Uno simplemente no aprende, ¿verdad? Dak miró a Konan y sin contemplaciones activó el poder de la Doa Doa no Mi.
Una tras otra, las puertas espaciales rodearon a Dak firmemente, y todas las armas entrantes desaparecieron en los espacios de las puertas, desapareciendo sin dejar rastro. Vamos mazo. Nagato, ahora desesperado, desató su último movimiento, invocando al Gedomazo. Esto era exactamente lo que Dak había estado esperando. Una gigantesca puerta espacial apareció de repente detrás de Nagato, y el Gedomazo, que acababa de emerger del suelo, fue succionado directamente hacia la puerta. Cuando Nagato se giró para comprobarlo, se quedó estupefacto. El enorme Gedomazo se fue. Pues bien, ahora puedes morir en paz. Cuando Nagato volvió su mirada hacia Dak, este ya había aparecido de alguna manera justo frente a él. Teletransportación. Esta era una habilidad que superaba por completo incluso a la técnica del cuerpo relámpago y la técnica del dios del trueno volador, sin necesidad de preparación ni limitación. Podía activarla cuando quisiera. Para entonces, Dak tenía una mano apoyada en el hombro de Nagato, usando sus poderes psíquicos para dejarlo inmóvil. Con la otra mano, ya estaba metiendo la mano en la cuenca del ojo de Nagato. Sketch. Una escena que debería haber sido censurada se desarrolló mientras innumerables vasos sanguíneos y zarcillos eran arrancados de la cuenca del ojo de Nagato. El Rinnegan, que en realidad nunca le perteneció, fue arrancado de los ojos de Nagato. En el momento siguiente, Dak usó su poder psíquico para aplastar el corazón de Nagato. Splurt. Nagato escupió una bocanada de sangre mientras su ya menguante fuerza vital se agotaba rápidamente. Incluso cuando su conciencia se desvanecía, aún podía escuchar los lamentos de Conan resonando en sus oídos, pero para entonces, no había nada más que pudiera hacer. El Gedomazo, la cáscara del 10 colas, la plantura del árbol de Dios. Incluso en su primera o segunda forma incompleta, poseía una fuerza incomparable, comparable a la de los candidatos a almirante o comandante Yonko en el mundo de los piratas. En cuanto a su forma final, en esta forma, el 10 colas se convertiría en el árbol de Dios, la fuente de todo el chakra, capaz de lanzar el Tsukuyomi infinito. Este es un activo valioso. Lo llevaré para que Vegapunk lo estudie. Dak sonrió. La razón por la que no había matado a Nagato inmediatamente era porque estaba esperando que Nagato invocara esa cosa. Después de todo, Dak no tenía intención de implantarse el Rinnegan él mismo. Si Nagato no lo hubiera invocado, Dak habría tenido que esforzarse para encontrar su ubicación original. Antes de que Dak pudiera decidir qué hacer con el Rinnegan, de repente escuchó el sonido de algo que se acercaba por detrás. Se teletransportó rápidamente al cielo. Piérdase. En este punto, Conan estaba claramente al borde del colapso. Yahiko estaba muerto, Nagato estaba muerto y Akatsuki estaba al borde de la destrucción. ¿Cómo no iba a perder la cabeza Conan? ¿Cómo no iba a desesperarse? Dak no fue indulgente con ella solo por ser mujer. Usó su inmenso poder psíquico para destrozarla en innumerables pedazos, pero esos fragmentos de papel rápidamente recompusieron su forma humana. Danza del Shikigami. Esta técnica le permitió a Conan convertir su cuerpo en papel, haciéndola inmune a los ataques físicos. Los ataques físicos puros no podían dañarla en absoluto, y además podía atacar, crear clones y volar. Esto era casi idéntico a los poderes de Logia del mundo de los piratas. Sin embargo, si bien había similitudes, también había diferencias entre la danza del Shikigami y las habilidades de Logia. La similitud residía en que el papel de Conan era vulnerable al aceite, al igual que la arena de Crocodile era vulnerable al agua. Una vez expuestos a estas debilidades, ya no podían elementalizarse. Otra característica común era que si su chakra o resistencia estaba casi agotado, ya no podían mantener su estado elementalizado. La diferencia, sin embargo, era que la elementalización de los usuarios de Logia era más una habilidad pasiva que necesitaba ser desactivada voluntariamente para evitar la elementalización. Mientras tanto, la danza del Shikigami de Conan era una habilidad activa que debía iniciarse para entrar en su forma de papel. De lo contrario, la escena donde Uchiha Obito la apuñaló en la historia original no habría ocurrido. Después de recuperar su forma, Conan pareció calmarse y voló rápidamente en cierta dirección después de mirar el cadáver de Nagato. Dak la miró y comprendió inmediatamente. Ella planeó utilizar la técnica de la persona de papel de Dios destinada a Uchiha Madara. Sin embargo, Dak no se intimidó en lo más mínimo. Después de todo, su Doa Doa Nomi no tenía las mismas debilidades que Kamui.
Además, no tenía intención de dejar que Conan llegara a ese lugar. Dag levantó la mano. Una puerta espacial invisible se abrió en el aire a lo largo del camino de Conan. Esta vez, Conan estaba preparada. Inmediatamente se dispersó en innumerables fragmentos de papel, esquivando la puerta de aire. Poder psíquico. Pero Dag iba un paso por delante. Usando su inmenso poder psíquico, reunió los innumerables fragmentos de papel, controlándolos mientras se dispersaban como pétalos de flor, y los empujó hacia la puerta espacial. Snap. La puerta espacial se cerró, atrapando a Conan dentro del espacio Doa Doa no Mi, donde se convirtió en nada más que un cordero al matadero. Dag no se contuvo. Entró en el espacio de la fruta Doa Doa y mató rápidamente a Conan. De este modo, los Akatsuki ahora estaban prácticamente aniquilados. Aparte de Zetsu, que fue mantenido como sujeto experimental, y Uchiha Itachi, que fue perdonado intencionalmente, el resto de los 10 miembros de alto rango fueron aniquilados, dejando solo un grupo de subordinados en Akatsuki. Bueno, entonces ahora puedo disfrutar tranquilamente del torneo de batalla Pokémon. Dag se estiró perezosamente mientras permanecía de pie en el mismo lugar. Con la eliminación de Akatsuki, el mundo Shinobi estaba destinado a sufrir algunos cambios, ¿verdad? Dag no estaba seguro de qué tipo de cambios experimentaría, pero por ahora, el torneo de batalla de la isla Pokémon era el evento principal. Una vez finalizado el torneo, Dag regresaría al mundo Shinobi para observar los cambios. Sin embargo, Dag no esperaba esto. Un mes después, el curso del mundo continuaría exactamente como Uchiha Obito había predicho, y Dag lamentaría hoy sus acciones de destruir a Akatsuki. Para cambiar esa situación, tendría que emprender acciones que siempre había evitado. Año de Alianza 2, 7 de febrero. Hoy abrió sus puertas al público Alliance City. Las familias de los participantes y los espectadores que compraron entradas para presenciar el evento ya pudieron acceder a Alliance City. Los hoteles de Alliance City ya habían reclutado una gran cantidad de personal para estar preparados para esta ocasión. A las 8 de la mañana, el portal que conducía a Ciudad Alianza se abrió y la gente entró como un torrente. Personas de ambos mundos acudieron con entusiasmo a Ciudad Alianza. Mientras tanto, en el cielo y en el mar al norte de Ciudad Alianza, numerosas aeronaves y personas que llegaban en trenes marítimos llegaban en oleadas. Alliance City rápidamente se volvió un hervidero de actividad. La gente preguntaba con curiosidad qué individuos eran los participantes, ansiosos por ver qué tan fuertes eran aquellos que habían obtenido 8 insignias de gimnasio. Al mismo tiempo, el equipo de intercambio de Konoha también había llegado a Ciudad Alianza, con Yugayashi como uno de los miembros. Sin embargo, el equipo de intercambio de Konoha no parecía estar de muy buen humor y parecían algo apesadumbrados a su llegada. Pero pronto, el paisaje de Ciudad Alianza atrajo su atención. Tanta gente. ¿Ese es el punto principal? Mira allá, incluso hay ángeles, hombres pez, sirenas y gente con brazos y piernas larguísimos. ¿Crees que la gente de este mundo tiene un físico exagerado? No parecen personas normales en absoluto. Quizás para ellos sean normales. Tantos Pokémon, y tantos que nunca había visto antes. Todos parecen haber alcanzado sus evoluciones finales. Todos parecen tan felices aquí. Este mundo parece muy pacífico. Los 50 miembros del equipo de intercambio de Konoha sintieron emociones encontradas mientras observaban las vistas dentro de Ciudad Alianza. En pocas palabras, estaban envidiosos. Envidiaban a la gente de aquí que podía vivir en un mundo sin guerra ni caos, sin sentir el dolor y la presión de la muerte por la guerra. Cualquiera podía ver que la gente de este mundo vivía feliz, disfrutando de una vida diaria pacífica junto a los Pokémon. Yugayashi miró este hermoso mundo, esta escena armoniosa, y un destello de luz brilló en sus pálidos ojos. Sí, este era el tipo de lugar donde el orgulloso clan Hyuga debería vivir. Solo un lugar hermoso como este valía la pena ser protegido por el clan Hyuga. Bajo la amplia túnica de Yashi, sus puños se apretaban con fuerza. Su viaje hasta allí había sido realizado bajo una inmensa presión. Como líder del clan Hyuga y representante de la familia principal, a Yashi normalmente no se le permitía salir de Konoha. Esto no se debía a decisiones de los altos mandos de Konoha, sino a las políticas internas del clan Hyuga. Sin embargo, esta vez, Yashi insistió en unirse al equipo de intercambio y venir a Ciudad Alianza.
Cuando Hiruzen escuchó por primera vez que el jefe del clan Hyuga quería unirse personalmente al equipo de intercambio, se sorprendió bastante. En tiempos de guerra inminente, los líderes de los principales clanes estaban extremadamente ocupados. ¿Quién tendría tiempo para abandonar su clan y viajar a otro mundo para presenciar un torneo? Incluso el clan Sarutobi solo había enviado a Asuma. Yashi no sabía si este comportamiento inusual suyo despertaría las sospechas de Hiruzen y los otros líderes de Konoha, pero oportunidades como esta eran raras y tenía que aprovecharlas. Todo esto tenía el propósito de encontrar a Gakko, un miembro de alto rango de la Alianza, para que pudieran discutir la posibilidad de que el clan Hyuga se mudara a la isla Pokémon. Dentro del equipo de intercambio. Pancham, mira rápido, en eso te convertirás en el futuro. Asuma vio con el rabillo del ojo una figura alta, blanca y negra. Se giró para mirar y de inmediato reconoció que era la forma evolucionada de Pancham, Pangoro. Hoy en día, los pensamientos de Asuma ya no estaban completamente centrados en Kurenai. Pancham ocupaba al menos una cuarta parte de sus pensamientos, mientras que Kurenai ocupaba un tercio y el resto era para todos los demás. Aunque Kurenai era con quien siempre quería estar y era muy importante. Era Pancham quien siempre estaba a su lado. Incluso para ir al baño, iban juntos. Una amistad así solo la podían entender los hombres. Precisamente porque Pancham ocupaba un lugar tan importante en su vida, Asuma había dedicado mucho esfuerzo a estudiar los rasgos de la especie de Pancham, y pudo reconocer inmediatamente a Pangoro como la evolución de Pancham. Pancha. El propio Pancham ni siquiera sabía que esa era su evolución. Sacó su cabecita del bolsillo del pecho de Asuma y miró. Ver la imponente figura de Pangoro hizo brillar los ojos de Pancham. Difícilmente podía imaginarse llegar a ser tan genial en el futuro. Emocionado, Pancham saltó de Asuma y giró con un Lea Furricane en el lugar, atrayendo la atención de algunas damas de Ski Island que pasaban. Ese Pangoro parece demasiado grande, ¿no? Asuma frunció el ceño cuando notó algo inusual. Según la Pokédex, la altura promedio de Pangoro debería ser de unos 2,1 metros, pero este Pangoro en particular medía al menos 3 metros. Asuma, ¿has notado que los Pokémon que viven aquí parecen ser todos más grandes que la altura promedio indicada en la Pokédex? El comentario de Kurenai confirmó las sospechas de Asuma. Sí, yo también lo noté. Asuma asintió y adoptó su habitual calma de las misiones, observando a su alrededor. Enseguida se dio cuenta. Mira a esa gente, también son más altos que nosotros. ¿Será que es el estilo de otro mundo? La discusión de Asuma y Kurenai pronto llegó a oídos de otros miembros del equipo de intercambio. En poco tiempo ellos también empezaron a notar la peculiaridad. Después de todo, todos los miembros del equipo de intercambio estaban al menos al nivel de Chunin, y tenían suficiente percepción para notar estas diferencias. Quizás podamos preguntarles a los miembros de la Alianza sobre este asunto cuando nos reunamos con ellos. Por ahora, sigamos adelante. Asuma fue el representante y capitán de este equipo de intercambio. Él tenía la máxima autoridad en el equipo. Siguiendo las instrucciones de Hiruzen, su primera tarea fue dirigirse a la base de la Alianza y reunirse con los miembros de la Alianza antes de separarse para sus propias actividades. Hola. Oye, tu ropa parece de ninja. ¿De qué mar eres? Wow, es un Froakie. Es uno de los miembros iniciales de las 9 familias de la Alianza. Seguro que algún día te convertirás en un entrenador poderoso. Debes ser nuevo aquí. ¿Qué te parece una guía de Ciudad Alianza? Esta es la única de la ciudad tan detallada. Solo cuesta 5 monedas de oro. Los miembros del equipo de intercambio de Konoha caminaron por las calles que conducían a la base de la Alianza. Sus atuendos ninja unificados y sus diademas los hacían muy visibles. Mucha gente curiosa los saludó con entusiasmo. Los ninjas de Konoha nunca habían experimentado tanta calidez y amabilidad, y por un momento se quedaron perdidos. Especialmente el atractivo Kakashi, quien, debido a tener un Froakie, uno de los personajes iniciales de las 9 familias de la Alianza, recibió mucha atención de los entrenadores. Esto dejó a Kakashi bastante nervioso. Al principio no era muy hablador, y ahora tenía una ansiedad social extrema, agitando la mano en silencio con frecuencia. Masana, usa psíquico para atrapar a ese idiota de Naruto. ¿Dónde tilde? En ese momento, una voz vino desde un costado de la calle, lo que hizo que Yashi se detuviera.
Inmediatamente giró la cabeza para mirar y, efectivamente, vio a su hija mayor, Hinata. Hinata se veía muy diferente a antes. Ya no era tímida, su familia la vestía de princesita todos los días y parecía más segura de sí misma, incluso un poco atrevida. Por supuesto, al pasar todos los días con los niños de la familia Monkey, ¿cómo podrían no sentirse influenciada? Quizás debería llamarse Monkey de Hinata ahora. Junto a Hinata estaba un Pokémon lucha/psíquico, Medicham. Delante de Hinata y Medicham, dos pequeñas figuras corrían frenéticamente. Uno de ellos era familiar para la mayoría de los miembros del equipo de intercambio de Konoha, ya que todos habían sobrevivido al incidente del 9 colas 8 años atrás. Uzumaki Naruto, el Jinchuriki de 9 colas de Konoha, el niño llamado Zorro Demonio. Además, entre el equipo de intercambio, muchos, incluido Kakashi, conocían la verdadera identidad de Naruto más allá de ser simplemente el Jinchuriki de 9 colas. Especialmente aquellos que habían sobrevivido a la noche del ataque del 9 colas y conocían a los padres de Naruto. Después de todo, el apellido Uzumaki, combinado con cabello rubio y ser el Jinchuriki de 9 colas, cualquiera que esté familiarizado con Namikaze Minato y Uzumaki Kushina habría reconocido de quién era hijo Naruto. Junto a Naruto estaba lo que parecía ser su compañero Pokémon. Cuando los miembros de Konoha vieron qué tipo de Pokémon tenía Naruto, sus expresiones se volvieron algo peculiares. Era un Vulpix. Y Vulpix evoluciona a Ninetales. Ah, padre. Hinata había estado persiguiendo a Naruto con Medicham, pero cuando de repente vio al grupo de Konoha, rápidamente controló su comportamiento e inmediatamente volvió a ser la recatada jovencita, Yuga Hinata. Hinata, parece que lo estás haciendo bien. Yashi originalmente quiso decir has cambiado mucho, pero al mirar a Hinata, cambió sus palabras. Sí, todo el mundo me cuida bien. Esto era algo que Hinata realmente quería decir. Si esto hubiera sido en el pasado, probablemente lo habría dicho solo para mantener la reputación y los modales básicos de la familia Hyuga. Así parece. Ya que es así, puedo estar tranquila. Hinata, ¿puedes preguntarle a tu abuelo cuándo estará libre para que podamos comer juntos? El abuelo al que se refería Yashi era, por supuesto, Garp. Sin embargo, no muchos en Konoha sabían que Garp ahora era el abuelo de Hinata, a diferencia del hecho de que muchos sabían que Naruto tenía un abuelo poderoso llamado Zephyr. Esto se debió a que los asuntos de ese entonces solo habían ocurrido dentro de la casa Hyuga. Aunque había causado un gran revuelo, los forasteros básicamente no sabían qué había sucedido. Esta también fue la razón por la que Yashi no mencionó directamente el nombre o la identidad de Garp. Por la forma en que lo dijo ahora, parecía más como una reunión familiar ordinaria entre los dos mayores de Hinata, sin nada especial. Pero en realidad, solo el propio Yuga Yashi sabía cuál era su verdadero propósito. Está bien, le preguntaré al abuelo esta noche. Hinata asintió obedientemente. A su lado, Medicham parecía completamente confundido. Medicham no sabía quién era Yashi, pero esos ojos blancos realmente se parecían bastante a los de su compañera, Hinata. ¿Es este tu Pokémon? Yashi señaló a Medicham al lado de Hinata. No sabía mucho sobre Pokémon. De hecho, no había hecho mucho esfuerzo en aprender sobre ellos. Sin embargo, había organizado en secreto un grupo de miembros de la rama familiar no ninja dentro del clan Hyuga para aprender sobre Pokémon para servir a todo el clan. Sí. Hinata asintió y presentó. Ella es Medicham. Acaba de cumplir un mes, habiendo dejado atrás su etapa juvenil. ¿Cuál es su tipo? Yashi estaba muy interesado en los tipos. Para las personas que no tenían suficiente conocimiento sobre Pokémon, el tipo era a menudo la única base para juzgar la fuerza de un Pokémon. Tipos como dragón, fantasma, psíquico y hada sonaban extraños e impresionantes, y a menudo eran percibidos como poderosos. Por otro lado, tipos como normal, lucha, volador, agua, fuego y eléctrico parecían ordinarios y a menudo eran considerados más débiles. Esta percepción era común en el mundo shinobi, donde tenían conocimiento de técnicas elementales, Keke y Genkai, que a menudo se consideraban poderosas. En el mundo pirata, había otro conjunto de estándares. Los Pokémon grandes y de aspecto poderoso con habilidades similares a las de los usuarios de frutas del diablo eran considerados fuertes. Los Pokémon más pequeños y de aspecto adorable solían considerarse débiles. Ella es de tipo luchador y psíquico. Hinata respondió honestamente.
Ella no tenía tantos pensamientos como Yashi. Nunca consideró que el tipo de Medicham fuera un tema importante. Sin embargo, Hinata inicialmente estaba feliz de que Medicham tuviera el tipo lucha. Dado que la lucha era tradición en la familia Mono, incluyendo a su abuelo, quien era el líder del dojo de lucha, las técnicas del clan Hyuga también eran similares a la lucha, por lo que Hinata se inclinó naturalmente hacia este tipo de lucha. Después de esto vino el tipo fuego. Aunque no entendía por qué, 4 de los 7 hermanos de la montaña Garp tenían Pokémon de tipo fuego, e incluso Ace, un humano, tenía una extraña habilidad para hacer que la parte superior de su bastón de metal estallara en llamas. Según Garp, esto se debió a las chispas generadas por el armamento Aki al rozar la atmósfera. Garp se sorprendió de que Ace ya pudiera usar el Aki de armamento a la edad de 12 años. Sin embargo, Ace ni siquiera tenía un concepto de Aki de armamento, solo lo usaba ocasionalmente cuando tenía suerte, lo que hizo que Garp perdiera el interés rápidamente. Debido a esto, Hinata tenía una gran afinidad por el tipo fuego y estaba decidida a encontrar un compañero de tipo fuego algún día. ¿Un Pokémon de 2 tipos? Bien, bien. La cara de Yashi inicialmente decayó al escuchar Fighting. Sin embargo, al escuchar a Psíquico, inmediatamente realizó su especialidad, la técnica de cambio de rostro de la ópera de Sichuan. Esas son las personas con máscara que mueven la cabeza rápidamente para cambiar de máscara al instante. Genial. Mientras hablaba, parecía estar lleno de un sentimiento de orgullo, ya que había sentido las miradas envidiosas de los demás en el equipo de intercambio. ¿Gente de Konoha? En ese momento, Naruto, al notar que Hinata y Medicham habían dejado de perseguirlos, corrió de regreso. Se sorprendió un poco al ver al equipo de intercambio de Konoha, pero como apenas conocía a nadie en el grupo, rápidamente perdió el interés. Desde que se tomó una licencia de la Academia Ninja, el sentido de pertenencia de Naruto tanto al mundo shinobi como a Konoha se había desvanecido gradualmente. Esto fue en gran parte gracias al cuidado meticuloso de Zephyr y al cariño de los vecinos de Alliance City. Sin embargo, pase lo que pase, Konoha todavía tenía un significado especial para Naruto. Después de todo, era allí donde él había nacido y sus padres habían vivido allí alguna vez. Pero eso fue todo. Hoy en día, Naruto no tenía muchos vínculos con Konoha, a excepción de unos pocos amigos de la academia, Iruka y Hiruzen, quienes tenían cierto peso en su corazón. Incluso Sakura se estaba volviendo menos importante para Naruto, y no solo por Hinata. Más aún, por Sasuke y Luffy. El vínculo de Naruto con Sasuke y Luffy se estaba haciendo más fuerte. Los tres a menudo entrenaban juntos. Hoy estarían en el Moby Dick, mañana en Marineford y pasado mañana en la montaña. Eran tan unidos que prácticamente crecieron con los mismos pantalones. Recientemente, también conocieron a 2 amigos llamados Zoro y Sanji. Aunque esos 2 discutían con frecuencia, eran grandes tipos y a Naruto le agradaban mucho. Para Sasuke, el mundo shinobi y Konoha eran aún más desconocidos. Un lugar lleno de recuerdos dolorosos. Eventualmente regresaría al mundo shinobi para matar a Uchiha y Itachi, pero su hogar definitivo sería el Moby Dick. Si Naruto hubiera llegado a la isla Pokémon un poco más tarde, digamos a los 12 años. Si hubiera conocido a personas como Kakashi, Jiraiya y Tsunade, sus sentimientos hacia Konoha no se habrían vuelto tan indiferentes como lo son ahora. Al final, esto fue culpa del propio Hiruzen. Al ocultar la verdadera identidad de Naruto y tratarlo como un paria en la aldea, ¿cómo podría Naruto sentir algún sentido de pertenencia a Konoha? La situación era similar con Sasuke. Al quedarse de brazos cruzados mientras Danzo aniquilaba al clan Uchiha, ¿cómo podría Sasuke sentirse apegado a la aldea? Pero a Hiruzen, de todas formas, no le importaba Sasuke. Dadas las circunstancias, ver al equipo de intercambio de Konoha no causó mucho revuelo en el corazón de Naruto. Especialmente porque ni Hiruzen ni Iruka estaban entre ellos, estaba muy decepcionado y perdió todo interés. Si Hinata no se hubiera detenido allí, Naruto probablemente ya se habría ido. Naruto recordó que Hinata no se sentía cómoda quedándose con el clan Hyuga, algo que había escuchado de Luffy. Tal vez esta gente esté aquí para llevarse a Hinata. Como Luffy no estaba hoy, Naruto tuvo que proteger a la hermana pequeña de su buen amigo Luffy. De lo contrario, no tendría el valor de ver a Luffy y a los cariñosos hermanos de la montaña Gap. Con este pensamiento, Naruto corrió silenciosamente para pararse frente a Hinata, protegiéndola del grupo.
Bullpix no sabía exactamente qué estaba pensando Naruto, pero podía sentir su hostilidad hacia las personas frente a ellos. Inmediatamente, Bullpix dejó de jugar y saltó al lado de Naruto, mostrando sus dientes. A esto, el grupo de Konoha. Hinata estaba pensando demasiado las cosas. En lugar de recuperar a Hinata, estaban más interesados en traer de regreso a Naruto, el Jinchuriki de 9 colas. Pero Naruto no tenía idea de que era el Jinchuriki de 9 colas, ni tampoco conocía su estatus en Konoha, lo que llevó a este malentendido. Muy bien, Hinata, tú y Naruto, vayan a jugar. Tenemos algunas cosas que hacer, así que nos iremos primero. Sí, padre. Hinata asintió. Luego los cuatro observaron cómo el equipo de intercambio de Konoha partía. Mientras continuaban su viaje, el equipo de intercambio de Konoha se encontró con varias figuras importantes. Primero, conocieron a miembros de los piratas de Barba Blanca. Con Ciudad Alianza abierta, era natural que todos los miembros de los piratas de Barba Blanca vinieran con toda su fuerza para animar a su padre y sus hermanos. Sin embargo, entre los miembros presentes solo se encontraban los 1600 habituales del Moby Dick, no los 43 grupos afiliados a los piratas de Barba Blanca. De hecho, ya no había 43 grupos afiliados a los piratas de Barba Blanca. Desde el comienzo de la era Pokémon, estos 43 grupos piratas se disolvieron gradualmente. Algunos regresaron a sus pueblos para dedicarse a la agricultura, mientras que otros, que habían cometido delitos, se entregaron para evitar problemas. En resumen, de los 50.000 miembros de estos 43 grupos afiliados, menos de 10.000 seguían activos en los mares hoy en día, y el número continuó disminuyendo. Barba Blanca era plenamente consciente de ello, pero nunca dijo una palabra. En la era actual, no tenía sentido que tanta gente se reuniera. Disgregarse y perseguir sus propios deseos podría ser un mejor camino, así que Barba Blanca no los detuvo ni los apoyó abiertamente. Cuando el equipo de intercambio de Konoha vio a la excéntrica tripulación de los piratas de Barba Blanca, no pudieron evitar detenerse a mirar. La atención que atrajeron los piratas de Barba Blanca incluso superó la de los ninjas. ¿No es ese Sasuke? Kurenai, con mirada aguda, vio a Sasuke de pie junto a Barba Blanca con rostro hosco. Parecía que alguien de los piratas de Barba Blanca había vuelto a hacer enojar a Sasuke. En efecto. Uchiha Sasuke se unió a ese grupo. Este grupo parece extremadamente poderoso. Por supuesto que son poderosos. Basta con mirar cómo los mira la gente en la calle. Los miembros del equipo de intercambio de Konoha se sorprendieron al ver a Sasuke, no esperaban que se hubiera unido a un grupo tan poderoso. Sin embargo, realmente no les preocupaba. Siendo francos, Sasuke no les importaba mucho. Sasuke también notó el equipo de intercambio de Konoha. Pero él solo les dirigió unas cuantas miradas antes de retirar la suya, sin mostrar intención de saludarlos. Por cierto, Sasuke, ¿esa gente tiene algo que ver contigo? Aunque Sasuke no tenía intención de saludar al equipo de intercambio de Konoha, los piratas de Barba Blanca habían notado claramente que algo extraño pasaba. Recordaron que la vestimenta y las insignias de Sasuke tenían algunas similitudes con las del grupo ninja. Sin conexión. Sasuke negó con la cabeza. Los demás dejaron el tema. Era evidente que Sasuke no quería darle más vueltas. Barba Blanca lanzó algunas miradas adicionales al equipo de intercambio de Konoha, comprendiendo un poco la situación e inmediatamente sintiendo falta de buena voluntad. Vivir en el mismo pueblo, pero permitir que el clan de un compañero aldeano sea masacrado, independientemente de las razones y justificaciones, ¿cómo podría Barba Blanca tener algún respeto por esas personas? Eso, por supuesto, era imposible. A medida que continuaba el viaje, el equipo de intercambio de Konoha pronto se encontró con Boa Hancock y Brock. La primera los dejó atónitos con sus largas piernas, mientras que la segunda planteó preguntas sobre biología. Si Orochimaru, que ahora era un ninja rebelde, hubiera estado con el equipo de intercambio de Konoha, seguramente hoy se habría producido un caso de desaparición de un esqueleto en Ciudad Alianza. En resumen, para los ninjas de Konoha que visitaban Ciudad Alianza por primera vez, la isla Pokémon les había dado demasiadas sorpresas. Aunque su viaje tomó algo de tiempo, su curiosidad y sus preguntas sobre la isla Pokémon solo crecieron. Aceleraron el paso, con el objetivo de llegar rápidamente a la base de la Alianza y luego tener algo de tiempo para explorar la ciudad antes del anochecer. Especialmente Asuma.
Cuando pasó por Leisure Street, vio a todas las parejas jóvenes en citas y escuchó sobre el New Time Central Park, un famoso lugar de citas. Sintió una punzada de emoción y no pudo evitar mirar repetidamente a Kurenai. Después de toda la caminata y las pausas ocasionales en el camino, el equipo de intercambio de Konoha finalmente llegó a la base de la Alianza antes del atardecer. Doug ya había informado a la recepción de la oficina de la Alianza sobre la llegada del equipo de intercambio. En realidad no había mucha necesidad de hacerlo. El equipo de intercambio de Konoha no se diferenciaba en esencia de los espectadores que llegaban del mundo de los piratas. Simplemente registraron a los miembros del equipo de Konoha y les emitieron tarjetas de identificación temporales. Cada miembro del equipo de intercambio de Konoha tenía un fondo de intercambio especial de Konoha, que era de 100.000 rim, equivalente a 1 millón de bayas o 100 de oro. El costo de vida en Alliance City todavía era bastante razonable, a la par con Angel City y Fishman City. Con 100 de oro, una persona normal y sus Pokémon podrían vivir cómodamente en Ciudad Alianza durante bastante tiempo. Sin embargo, si querían quedarse un mes y divertirse hasta el final del torneo, 100 de oro ciertamente no serían suficientes. Pero nadie dijo que no pudieran añadir más fondos, ¿verdad? Si querían jugar, podían simplemente recargar. Después de dejar la base de la Alianza, Asuma dijo algunas palabras. Ahora todos pueden moverse libremente. Anoten cualquier cosa que les parezca impresionante, para que Konoha pueda considerar implementar mejoras más adelante. Asuma hizo un gesto con la mano, autorizando al grupo a explorar. Los miembros del equipo de intercambio eran en su mayoría figuras reconocidas de los clanes ninja de Konoha o Jonin distinguidos sin vínculos con el clan. Incluso Asuma, como hijo del Hokage, encontraba difícil comprender por qué su padre, Hiruzen, los había enviado allí a divertirse. Especialmente, en una época en la que la guerra podía estallar en cualquier momento. Pero eso no era algo de lo que él tuviera que preocuparse. Su padre seguramente tenía sus razones. Además, Asuma tenía una Pokédex, lo que le permitía recibir mensajes de Hiruzen en tiempo real. Si ocurría algo inesperado en Konoha, podían regresar de inmediato para brindar apoyo. Los 50 miembros del equipo de intercambio de Konoha pronto se dividieron en grupos. Asuma y Kurenai. Kakashi y Gai. Inoshika Yo. Inuzuka y Aburame. Cada uno tenía su pareja. Por supuesto, también hubo algunos que actuaron solos. Kakashi observó a esos ninjas irse solos, con una mirada de duda en sus ojos. Kakashi había dejado el Enbu hacía menos de un año, y seguía siendo ese Kakashi algo insensible. Solo al interactuar con Gai y los demás mostraba más calidez. De hecho, fue gracias a que Gai y sus contemporáneos solicitaron al tercer Hokage que a Kakashi se le permitió abandonar el Enbu. Gai y sus compañeros, al presenciar el comportamiento frío de Kakashi durante las misiones, esperaban que convertirse en instructor Jonin y aceptar estudiantes ayudaría a cambiar la oscuridad en su corazón. Pero hasta ahora no ha habido ningún efecto significativo. Kakashi había prometido que alguien que no entiende la importancia de los camaradas no se convertiría en un ninja. En realidad, este era un requisito básico y simple. Sin embargo, la tasa de aprobación actual era del 0% y permanecería en 0% durante los próximos 5 o 6 años, lo que llevó a Kakashi a dudar de si sus requisitos eran demasiado duros. Esta situación habría persistido hasta el año 64 de Konoha, cuando se formó el equipo 7, pero ahora no era seguro si el equipo 7 alguna vez se uniría. Kakashi aún conservaba su vigilancia típica de Anbu, por lo que inconscientemente tomó nota de un comportamiento sospechoso. A sus ojos, aquellos ninjas solitarios se comportaban de forma bastante sospechosa. Parecía como si hubieran llegado allí con un propósito, yendo directamente en una dirección determinada sin dudarlo, completamente desinteresados en las cosas fascinantes que los rodeaban. Lo más notable es que su comportamiento era muy parecido al suyo en el pasado. Lo más probable es que fueran antiguos miembros de Anbu. Una misión del tercer Hokage. Kakashi rápidamente se dio cuenta de lo que probablemente estaba sucediendo. Él retiró su atención y dejó de concentrarse en ellos, y se alejó hacia el distrito de entretenimiento con Gai. Como no había recibido ninguna orden, no tenía intención de entrometerse. «Kakashi, ¿cómo van las cosas con Froakie?», Gai preguntó con curiosidad.
Recordó vagamente que la primera vez que Kakashi conoció a Froakie, los dos se habían quedado mirándose fijamente durante 10 minutos seguidos. Ryolu, al lado de Gai, también expresó su curiosidad. Ryolu y Froakie eran muy buenos amigos. Como Gai y Kakashi aún no los llevaban a sus misiones, creyendo que no se habían vuelto lo suficientemente fuertes como para desempeñar un papel importante en misiones de rango o incluso ese y preocupados por su seguridad, Froakie y Ryolu a menudo se quedaban atrás en la aldea. Como resultado, los dos pequeños frecuentemente formaban equipo para correr juntos por el pueblo. ¿Está bien, supongo? Al escuchar la pregunta, Kakashi se giró para mirar a Froakie sentado en su hombro. Ambos se miraron en silencio. Preguntas. Froakie graznó, sin ningún significado especial. Oh. Parece que su relación ha mejorado muchísimo. Al ver esta escena, Gai asintió. Dadas las personalidades introvertidas de Kakashi y Froakie, si su relación no hubiera mejorado, habría sido difícil para ellos interactuar. Ryolu también asintió en señal de acuerdo. Como amigo de Froakie, Ryolu podía naturalmente decir lo que Froakie sentía por su entrenador. Esta vez, Kakashi asintió sin negarlo. Al escuchar las palabras de Gai y mirar a Froakie sobre su hombro, Kakashi descubrió que no podía concentrarse en su amado paraíso de los besos, su regalo de cumpleaños número 18. Ahora que lo pienso, recién ahora se dio cuenta. Este pequeño libro, que había leído 18 veces en los últimos 3 años, rara vez logró captar toda su atención después de la llegada de Froakie. No lo había notado antes, pero ahora, con el comentario de Gai, se dio cuenta de que su relación con Froakie realmente había mejorado. Recordó que el día que Froakie nació por primera vez, los dos se sentaron a una mesa a comer sin nada más que contacto visual ocasional, sin conversación alguna. Durante su entrenamiento diario posterior, cuando Kakashi comenzó a enseñarle a Froakie varias habilidades ninja, comenzaron a tener algunas interacciones. Si Gai y Ryolu eran compañeros apasionados que luchaban y progresaban juntos, entonces Kakashi y Froakie eran más como un padre y un hijo o un maestro y un discípulo que rara vez hablaban. En cuanto al contenido de aprendizaje actual de Froakie, se trataba solo de lo básico: extracción de chakras y las 3 técnicas básicas. Kakashi también estaba estudiando los 3 movimientos innatos de Froakie: golpe, gruñido y pistola de agua. Golpe era simplemente un ataque físico. Gruñido parecía tener un efecto extraño en los oponentes, y pistola de agua fue clasificado por Kakashi como un ninjutsu de liberación de agua de rango C. Aunque Kakashi no había usado papel de chakra para probar la afinidad de chakra de Froakie, estaba seguro de que Froakie tenía afinidad con el agua. Como el mejor técnico de Konoha, con 7 naturalezas de chakra y dominio de más de 1000 técnicas, Kakashi sabía que entrenar a Froakie para convertirse en un excelente ninja de liberación de agua era una tarea fácil. Es genial verte cambiar, Kakashi. Gai y Ryolu le dieron a Kakashi un pulgar hacia arriba. En aquel entonces, Gai y sus compañeros habían solicitado a Hiruzen que permitiera a Kakashi convertirse en instructor Jonin solo para ver este tipo de cambio en él. Aunque Kakashi nunca había liderado un escuadrón genin recién graduado, la llegada de Froakie sorprendentemente había logrado ese objetivo. Con Froakie en su vida, el mundo de Kakashi había cambiado indudablemente. ¿Es eso así? Kakashi cerró su paraíso de los besos y miró a Froakie por la cabeza. Ahora que lo pienso, se dio cuenta de que nunca había preguntado qué quería hacer Froakie. Kakashi, vi muchos lugares interesantes en la calle del ocio antes. Ryolu y yo vamos allí primero, así que tú y Froakie disfrutad. Aunque Gai era despreocupado, no carecía de inteligencia emocional. Podía decir que Kakashi estaba en un estado mental único, y lo mejor que podía hacer era dejar a Kakashi y a Froakie solos para que pudieran conocerse mejor. En cuanto a él, iba al club de batalla con Ryolu. Ryolu, mostrémosle a los entrenadores de Ciudad Alianza nuestra apasionada juventud. Ryolu. Con 2 aullidos, Gai y Ryolu salieron corriendo. Al ver a Gai y Ryolu irse, Kakashi volvió a mirar a Froakie. Había tomado una decisión. Durante este intercambio de un mes, haría un esfuerzo por comprender mejor a Froakie. Había sido un entrenador bastante incompetente, ¿no? Mirando a su alrededor, Kakashi decidió primero comprar un mapa de Ciudad Alianza en una tienda cercana y luego decidir a dónde ir después. Fin del capítulo 254.